Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, ha inundado foros de internet, letras de canciones de rap, documentales de madrugada. Vamos a sumergirnos en la anatomía de una de las sociedades secretas más infames, comentadas y, francamente, mitificadas de la historia humana, que son los Illuminati. Así es. Y nuestra misión en esta exploración de hoy es desentrañar una madeja que está muy enredada. Queremos separar los hechos históricos reales, porque sorprendentemente sí hay una base histórica muy real aquí, de los siglos de ficción, exageraciones y paranoia que se han acumulado encima. Claro. Pero, el objetivo final no es solo desmentir mitos, sino entender por qué como sociedad tenemos esta obsesión tan profunda y persistente con la idea de un grupo en las sombras controlando los hilos del mundo. Bueno, pues vamos a desempacar esto, porque el contraste entre los orígenes reales de esta orden y las teorías que circulan hoy en día es brutal. Pasamos de un grupo de académicos y pensadores en el siglo XVIII a foros de Internet donde la gente discute en serio sobre figuras políticas que, en realidad, son lagartos mutantes. Es una evolución fascinante. Totalmente. Lo fascinante aquí es cómo funciona la mente humana frente a la incertidumbre. Constantemente buscamos patrones, buscamos narrativas de control en un mundo que a menudo nos parece muy caótico y aleatorio. Y antes de meternos de lleno, creo que es fundamental establecer las reglas del juego para quienes nos escuchan hoy. Ajá, importantísimo. Durante este análisis vamos a explorar una variedad de teorías que tocan fibras políticas muy sensibles. Vamos desde el activismo de milicias de extrema derecha hasta posturas de extrema izquierda, pasando por visiones religiosas muy ortodoxas. Nuestro propósito aquí es observar de manera imparcial. No estamos validando, apoyando ni tomando partido por ninguna de estas posturas políticas o ideológicas. Simplemente estamos diseccionando el material para entender la arquitectura de una teoría de conspiración y lo que refleja de nuestra cultura. Una aclaración súper necesaria para poder analizar esto con la cabeza fría. Y bueno, para entender el fenómeno tenemos que viajar en el tiempo y ubicarnos en los hechos. Nos vamos a Baviera, en lo que hoy es Alemania. El año es 1776. Y aquí es donde la verdadera historia choca con la mitología de una forma que casi parece un chiste. Sí, es increíble. El fundador de los verdaderos Illuminati fue un profesor de derecho llamado Adam Weishaupt. Era un tipo profundamente inspirado por la filosofía francesa, el secularismo y el pensamiento racional de la Ilustración. Imagínate el contexto. Una Europa dominada por monarquías absolutistas y una influencia religiosa asfixiante sobre la vida pública y académica. Weishaupt quería crear un espacio seguro para proteger y promover el pensamiento crítico, la reforma social, el autoconocimiento, todo lejos de la mirada inquisidora de las autoridades. Claro. Y la ruta más lógica en esa época para un intelectual con esas inquietudes habría sido unirse a la masonería. Los masones ya contaban con una red internacional bien establecida que fomentaba exactamente ese tipo de debates filosóficos a puerta cerrada. Weishaupt lo consideró muy en serio. Pero fíjate que la razón por la que no se unió a los masones es, para mí, el mejor detalle de toda esta historia. No entró a los masones porque, literal, no le alcanzaba el dinero para pagar la cuota de inscripción. Es maravilloso. El gran arquitecto de la supuesta sociedad secreta más elitista y poderosa del mundo era un profesor universitario al que no le daba el presupuesto para entrar al club de moda de su ciudad. Así que hizo lo que cualquiera con iniciativa haría. Fundó su propia orden secreta. La bautizó como la Orden de los Illuminati. Exacto. Y lejos de reunirse en palacios subterráneos rodeados de oro, lo más probable es que se juntaran a debatir en algún sótano común y corriente, tomando cerveza y quejándose del gobierno. Es un detalle genial, porque desmitifica por completo a la organización. Ahora, en cuanto a sus verdaderos objetivos, tenían una postura bastante antirreligiosa y antimonárquica para los estándares de la época. Buscaban promover el libre pensamiento y la educación secular. No estaban trazando planes para dominar el comercio mundial ni controlar los bancos. Estaban intentando encender una chispa de ilustración en una sociedad profundamente tradicional. Y, obvio, a las esferas de poder de Baviera eso no les hizo ninguna gracia.
Los conservadores y la Iglesia vieron a este grupo de librepensadores de sótano como una amenaza real a la estabilidad del Estado. El resultado fue una represión absoluta. Ajá, los persiguieron. Sí, para finales de la década de 1780, el gobierno criminalizó el reclutamiento para sociedades secretas bajo pena de castigos severos. Y aunque algunos miembros intentaron mantener la llama viva y llevar sus ideas a Francia, la organización original se desmoronó. Se extinguieron por completo. Fin de la historia de la Orden de Adam Weishaupt. Pero, irónicamente, la muerte física del grupo fue el nacimiento de su leyenda. Si conectamos esto con el panorama general de la historia contemporánea, vemos que el concepto de los Illuminati se transformó en un recipiente vacío. A lo largo de los siglos, diferentes generaciones y movimientos políticos han vertido sus propios terrores en ese recipiente. ¿Cómo? A ver, danos un ejemplo. Pues mira, en la década de 1920, la propaganda fascista en Europa sostenía que los Illuminati eran en realidad una élite judía orquestando la ruina económica. Luego, el mundo atraviesa la Segunda Guerra Mundial, entramos a la Guerra Fría y la narrativa muta otra vez. Los extremistas anticomunistas en Estados Unidos aseguraban que los Illuminati eran la cúpula del comunismo internacional intentando infiltrarse en Occidente. ¡Wow! Y si avanzamos a nuestra era, el enemigo volvió a cambiar de rostro, consolidándose en lo que hoy conocemos como el Nuevo Orden Mundial. Ah, el famosísimo Nuevo Orden Mundial. La idea central es que esta élite busca disolver las fronteras de los países para crear un gobierno global, único y totalitario. Y hay un dato que realmente pone en perspectiva la magnitud de esta creencia en la actualidad. El de la encuesta, ¿verdad? Si una encuesta nacional realizada en 2013 a votantes estadounidenses reveló que un 28% de los encuestados creían la existencia o en la amenaza inminente de un nuevo orden mundial. Estamos hablando de casi un tercio de la población. Y mucho de este miedo moderno se cristalizó a partir de discursos políticos reales que fueron sacados de contexto. El caso más emblemático es un discurso muy específico del expresidente George H.W. Bush a principios de los años 90. En esa intervención, él utilizó literalmente la frase «un nuevo orden mundial». Si analizamos el contexto geopolítico de ese momento, la Unión Soviética estaba colapsando y la Guerra Fría llegaba a su fin. Bush utilizaba un término diplomático estándar para describir una nueva era de política exterior basada en el Estado de Derecho, la cooperación internacional y una ONU más robusta. Pero claro, si ya tienes la predisposición a desconfiar, escuchar al líder de la potencia mundial decir exactamente esas 3 palabras es como recibir confirmación absoluta de tus peores sospechas. Exacto. La retórica diplomática fue despojada de su significado original y reempaquetada como la prueba irrefutable de un complot global opresivo. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque la idea de un nuevo orden mundial no es una sola teoría homogénea, es más bien un árbol con diferentes ramas, y cada rama es más extraña que la anterior. Vamos a desglosar las 4 grandes corrientes de pensamiento sobre quién o qué maneja realmente los hilos. Empecemos por la vertiente más apegada al terreno político, que es el activismo de milicias, con figuras como Mark Kornke. Mundial es una alianza entre el gobierno federal de Estados Unidos, la ONU y diversas organizaciones supranacionales. El objetivo, según esta visión, es desarmar a la población, abolir los derechos constitucionales y establecer una dictadura global. Ajá. Y la parte más gráfica de esta teoría es la creencia de que la élite planea encerrar a los disidentes en campos de concentración administrados por FEMA. ¿Qué es la Agencia de Emergencias? Sí, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Es la encargada de coordinar rescates durante huracanes o terremotos. Pero en esta narrativa, sus instalaciones de emergencia son en realidad prisiones secretas disfrazadas. O sea, transforman una agencia burocrática de desastres naturales en el brazo armado de la dictadura global. Es un miedo puro al exceso de poder del Estado. Pero luego pasamos a la teoría número 2. Y damos un giro de 180 grados hacia la ciencia ficción. Esta es la famosa teoría de David Icke. Así es. David Icke lleva la conspiración a un nivel interdimensional. Su premisa es que la cúpula del poder mundial, hablamos de la familia real británica, exmandatarios como Barack Obama, los Clinton y grandes banqueros no son seres humanos. ¿Es de locos?
Según Icke, son una raza de humanoides reptilianos que cambian de forma, provenientes de otro sistema estelar o dimensión, que se ocultan detrás de las sociedades secretas como los masones y los Illuminati. A ver, detengámonos ahí un segundo porque la misma encuesta de 2013 que mencionamos antes arrojó que el 4% de los votantes creía literalmente que el agente lagarto controla la sociedad. ¿Cómo llegas de cuestionar un tratado de libre comercio a creer que la reina de Inglaterra es un reptil? ¿Qué función psicológica cumple creer algo tan extremo? Es una excelente pregunta. En el fondo, es un mecanismo de defensa psicológico. Aceptar que seres humanos comunes y corrientes son capaces de cometer actos de profunda crueldad, iniciar guerras o perpetuar la desigualdad extrema es una realidad muy difícil de procesar. Claro. Es mucho más fácil, y curiosamente más reconfortante, externalizar ese mal. Si los líderes que causan sufrimiento no son humanos, sino monstruos literales de otra dimensión, entonces la maldad del mundo tiene una explicación lógica. Exime a la humanidad de su propia oscuridad. ¡Qué perspectiva tan profunda! Es más fácil lidiar con un monstruo de película que con la apatía humana. Ahora, la tercera teoría nos lleva a un terreno más espiritual, el pánico satánico, fuertemente impulsado por figuras conservadoras como Pat Robertson. En esta vertiente, la conspiración se lee a través de una lente estrictamente teológica y apocalíptica. Robertson y otros teóricos similares postulan que los Illuminati son instrumentos literales de Lucifer. Lo fascinante de esta narrativa es cómo intentan conectar eventos históricos que no tienen nada que ver entre sí. ¿Así? Por ejemplo, culpan a esta élite satánica de orquestar la Revolución Francesa, de financiar la redacción del Manifiesto Comunista y de crear la Reserva Federal. Espera. Conectar la Revolución Francesa, el marxismo y el sistema de banca central bajo un mismo paraguas satánico es una ensalada histórica tremenda. Lo es, pero funciona perfectamente para su audiencia porque agrupa todo lo que amenaza su visión tradicional del mundo en un solo enemigo cósmico. Convertir la complejidad de la macroeconomía moderna o los cambios sociopolíticos globales en una simple batalla entre el bien y el mal absoluto es otro mecanismo para simplificar un mundo abrumador. Y finalmente llegamos a la cuarta teoría, que es mi favorita personal por lo absurdamente específica que es. Es la teoría de la clonación de celebridades, popularizada por Donald Marshall. La premisa básica es que los Illuminati asesinan a celebridades influyentes que no cooperan y las reemplazan con clones sintéticos para mantener a las masas hipnotizadas a través de la cultura pop. Y la forma en que arman su evidencia es increíble. Empiezan mencionando a la oveja Dolly de los años 90 como prueba científica de que la clonación es real, y de ahí se saltan todas las bardas imaginables. El análisis que hacen de los videos de cultura pop es un estudio de caso en pareidolia, que es la tendencia humana a ver patrones donde no los hay. Analizan, por ejemplo, un video del rapero Eminem, donde se queda en blanco durante una entrevista en televisión en vivo. En lugar de asumir la explicación más lógica, que el artista está cansado, distraído o teniendo un episodio de ansiedad frente a las cámaras, los teóricos concluyen que el cerebro sintético del clon está sufriendo un fallo de software. O el famoso incidente de Al Roker. El presentador del clima en la televisión matutina se queda congelado en pantalla por unos segundos mirando al vacío, y la interpretación que le dan en Internet es pura comedia. Dicen que su mirada se queda vacía como si fuera un candidato de Manchuria. Y para quienes no conozcan la referencia, El candidato de Manchuria es una vieja película sobre agentes que tienen el cerebro lavado y se activan al escuchar una palabra clave. Sí. La otra explicación que daban en los foros era que Al Roker parecía como si se hubiera hecho del baño en vivo, y a Beyoncé también la han analizado con lupa. Hay un video de ella en un partido de básquetbol, balanceándose de un lado a otro con la mirada fija, y la teoría dice que está en un trance de control mental Illuminati, cuando probablemente solo estaba aburrida o componiendo una canción en su cabeza. Exactamente. Se toma cualquier momento de torpeza humana, cualquier fracción de segundo de desconexión frente a la cámara, se despoja de su contexto natural y se fuerza a encajar en una narrativa de biotecnología clandestina. Y esto nos lleva a un cruce de caminos muy importante en esta exploración, porque la cultura pop no se ha quedado pasiva frente a estas teorías.
Entonces, ¿qué significa todo esto para la música y el entretenimiento que consumimos a diario? Porque no es solo que la gente acuse a los artistas, es que los artistas han tomado la iconografía Illuminati, la han empaquetado y la están vendiendo. Hablamos del ojo de Horus, el gesto de la pirámide con las manos, la simbología masónica. Jay-Z y Beyoncé son los sospechosos de siempre en esta categoría. Totalmente. Mucho de esto empezó por el símbolo de manos en forma de diamante que usaban en la discográfica de Jay-Z, Rockefeller Records. La gente automáticamente dijo, ¡ah! La pirámide Illuminati con el ojo en el centro. La obsesión interpretativa llega a extremos casi ridículos. Hay un caso clásico donde el nombre de la primera hija de Jay-Z y Beyoncé, Blue Ivy, fue diseccionado en foros enteros. Los teóricos afirmaban que era un acrónimo. Decían que Bluey significaba Born Living Under Evil, Illuminati's Very Youngest, que se traduce como nacida viviendo bajo el mal, la más joven de los Illuminati. A ver, pero eso es buscarle 3 pies al gato de una manera impresionante. O sea, ¿cómo convences a alguien de que es solo una coincidencia cuando ya hizo esa gimnasia mental? Es muy difícil convencerlos, porque están haciendo retroingeniería semántica. Empiezan con la conclusión inamovible de que Beyoncé es Illuminati, y luego torturan las palabras y los números hasta que confiesan lo que ellos quieren escuchar. Y la lista de artistas acusados es larguísima. Piensa en Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry. Claro, en los años 2000 y principios de la década pasada, YouTube estaba lleno de videos analizando cuadro por cuadro los videos musicales de estas artistas. En el video de Dark Horse de Katy Perry hay muchísima estética del antiguo Egipto que la gente asociaba al ocultismo. Lady Gaga utilizaba imaginería súper provocadora en Alejandro y Rihanna cantaba Umbrella mientras estaba dentro de un triángulo gigante. Era como si les estuvieran dando de comer a los teóricos de la conspiración. Y lo hacían de manera totalmente deliberada. La industria musical entendió rápidamente que la controversia es una herramienta de marketing invaluable. Si incluyes un tablero de ajedrez masónico o un ojo que todo lo ve en tu video, garantizas que miles de foros de Internet van a analizar tu video cuadro por cuadro. Es publicidad gratuita. Las celebridades juegan con la estética de la conspiración porque genera mística y mantiene a la gente hablando de ellos. Algunos han tenido que salir a desmentirlo porque se sale de control. Beyoncé canta en Formation que ya está harta de los que inventan historias sobre los Illuminati. Y la defensa que hizo Kanye West hace unos años cuando lo acusaban por usar ciertos collares y por sus interrupciones en entregas de premios me parece brillantemente simple. Él básicamente dijo: dejen de culparnos a los músicos, es ridículo. Nosotros no dirigimos nada en el mundo, simplemente somos celebridades. Esa frase de Kanye da justo en el clavo del problema. Atribuirle un poder geopolítico masivo y la capacidad de orquestar el destino de la humanidad a artistas de entretenimiento demuestra una desconexión total sobre cómo operan realmente el capital, las leyes y el poder estructural en el mundo. Y para ilustrar lo dolorosamente fácil que es fabricar estas acusaciones de la nada, hay una anécdota muy reveladora sobre Quinta Brunson, la actriz y creadora de la serie Abbott Elementary. Sí, esta historia es el ejemplo perfecto de la locura. Un grupo de personas revisó Instagram de Quinta. Encontraron un par de fotos casuales donde, por la forma en que tenía las manos, parecía estar haciendo el símbolo del diamante. Luego notaron que muchas veces subía historias fuera de su escritorio de oficina, y con solo esos 2 datos concluyeron, en serio, Illuminati confirmada, está ausente porque está atendiendo asuntos globales de la orden. Es que basta con que levantes la mano de manera extraña en una foto para que Internet te nombre titiritero del nuevo orden mundial. Y donde hay atención, hay negocio. La mitología se ha mercantilizado a tal grado que existe un sitio web activo llamado illuminatiofficial.org. Es una página impecablemente diseñada donde, en teoría, puedes pedir unirte a la sociedad secreta que domina el planeta. Cuando un periodista intentó conseguir una entrevista a través de su portal, recibió una respuesta que es poesía pura del capitalismo digital. ¿Qué le dijeron? Una supuesta directora de Relaciones Públicas de los Illuminati le contestó por correo disculpándose formalmente porque sus miembros no están disponibles actualmente para entrevistas frente a las cámaras y amablemente lo refirió a la sección de preguntas frecuentes de su sitio web. Imagínate ser el amo del universo en las sombras.
pero tener un departamento de relaciones públicas manejando correos electrónicos como cualquier startup tecnológica. Es el triunfo absoluto del marketing. Ahora, aterrizando todo esto, los expertos e historiadores que han estudiado el tema son tajantes. Cuando se les pregunta qué probabilidad hay de que los Illuminati sigan operando hoy, la respuesta es 0. Afirman que fueron muy reales en la década de 1780, pero que hoy en día hay un 100% de certeza de que no existen. Los académicos describen la experiencia de investigar conspiraciones como seguir un hilo racional que repentinamente sufre una ruptura. Tú empiezas leyendo los registros históricos de Baviera, ves los documentos de Adam Weishaupt, analizas los edictos de prohibición, todo es comprobable. Hasta que, de un párrafo a otro, ocurre lo que llaman el salto loco. Es ese momento preciso en que la línea de argumentación abandona la realidad y exige que creas que los sobrevivientes de ese grupo ahora tienen tecnología de clonación reptiliana. Ese salto hacia la locura es mi concepto favorito de este análisis. Alguien bromeaba sobre cómo sería la logística moderna de esta gente súper secreta y todopoderosa. Se reúnen por videollamada de Zoom, alquilan un salón de convenciones bajo un nombre falso en un modesto hotel Radisson en Toledo, Ohio, para decidir el precio del petróleo y el próximo disco de Taylor Swift. Esa imagen mundana es la aguja perfecta para reventar el globo inflado de la conspiración. Totalmente. Para sintetizar el valor de esta exploración, creo que desmenuzar el mito de los Illuminati es uno de los mejores ejercicios de pensamiento crítico que podemos hacer frente a la sobrecarga de información que vivimos. Cuando contrastamos los hechos crudos a un grupo de intelectuales disidentes sin financiamiento en un sótano alemán del siglo XVIII con las ficciones contemporáneas de lagartos y satanismo pop, aprendemos a detectar cómo se construyen artificialmente las narrativas del miedo. Las teorías de conspiración rara vez se tratan de descubrir la verdad. Operan como un espejo que refleja las ansiedades sociales, la desconfianza institucional y el estrés económico de nuestra época. Es como si estuviéramos proyectando nuestras propias inseguridades sobre una pantalla gigante en blanco. Y esto plantea una pregunta importante para llevarnos de tarea. Nos reímos de la idea de que una élite en capuchas negras controle nuestras vidas desde las sombras, y nos resulta absurda la idea de los clones. Pero si lo pensamos bien, el control invisible que tanto aterra a los teóricos de la conspiración ya es una realidad, solo que no requiere de sociedades secretas. Hoy en día, los algoritmos de inteligencia artificial que rigen nuestras redes sociales, nuestros sistemas financieros y nuestras fuentes de información moldean activamente lo que vemos, lo que deseamos y lo que creemos. ¡Wow! Claro. Y lo hacen de manera automatizada, silenciosa e incomprensible incluso para sus creadores. Quizás el verdadero nuevo orden mundial no esté compuesto por políticos, cantantes o reptiles, sino por líneas de código que gobiernan nuestra atención sin que nos demos cuenta. Y eso sí que no es ciencia ficción. ¡Uf! ¡Qué perspectiva tan reveladora! Cambiar los sótanos iluminados por velas por servidores de datos que nos conocen mejor que nosotros mismos. Eso sí que da para quedarse pensando un buen rato. Y con esa reflexión terminamos nuestro análisis a fondo de hoy. Esperamos que este recorrido desde la Baviera del siglo XVIII hasta los foros de Internet les haya dado nuevas herramientas para entender nuestro extraño ecosistema de información. Sigan cuestionando sus fuentes, exijan contexto y sobre todo mantengan siempre alerta el pensamiento crítico. Hasta nuestra próxima exploración.